Hoy vamos a hablarles de la importancia del agua en la salud. Gracias al premio Nobel Luc Montagnier, sabemos que el ADN transmite electromagnéticamente información al agua, lo cual quiere decir que la agua tiene memoria y vamos a trabajar desde el punto de vista de la información frecuencial, biomagnética, fotónica, etcétera, que vamos a repercutir en el agua. Como he dicho, ya está constatado que el ADN transmite electromagnéticamente la información al agua, con lo cual hemos encontrado una herramienta muy importante para el reequilibrio de la salud. En este aspecto ya se ha también constatado que hay teletransportación mediante estructuras subcuánticas que se dan todas a través del agua. Quiere decir, podemos interactuar en ADN con el reequilibrio de un filamento propio del ADN. Entonces, en este aspecto vemos los filamentos de ADN, cómo se interactúa en la memoria del agua y a partir de ahí se interactúa en otros filamentos de ADN. ¿Qué es exactamente y en qué ondas se trabaja esta información de la memoria del agua? Se está trabajando en lo que llamaríamos frecuencias muy bajas y creando una interactuación en lo que se conoce como altas diluciones que producen señales de resonancia electromagnética que podemos medir. Dice, no todo ADN produce señales que puedan ser detectadas por los aparatos de medición. Particularmente las intensidades mayores las encontramos en el ADN bacteriano y vírico. También, lógico, el descubrimiento ha aportado que es mediante la adecuada utilización de frecuencias extremadamente bajas que se hace esta transmisión, esta interconexión. Se trabajan frecuencias muy particularmente la resonancia Schumann 7.83, ondas teta 7 hercios e inclusive onda delta 3 hercios. Vemos cómo el filamento de ADN tiene una intercomunicación a través de las bases de las cuales está compuesto toda esta interacción, esta biocomunicación se da a través de biofotones de luz y ahí interactúa mucho el campo de información del agua estructurada hexagonal. Por eso hoy también ya sabemos que el ADN de las células interactúa con el ADN de las personas que tenemos lo que llamaríamos proximidad. Entonces es muy importante, coherentemente hablando, saber con qué tipo de estructura en cuanto a ADN nos interrelacionamos, porque de alguna manera de ahí vamos a tener una repercusión directa sobre nuestro propio ADN. También otro premio Nobel, Albert Szent-Györgyi, propuso que el agua alrededor de las biomoléculas podría ser el origen de la excitación electrónica molecular responsable de las reacciones químicas. Es decir, el agua, cuando se estructura hexagonal, hoy ya sabemos que es el vehículo ideal para transmitir la bioinformación y para posibilitar el óptimo manejo de la energía. Todas estas investigaciones, como digo, han sido hechas en campos de frecuencia extremadamente bajos, con lo cual se ha logrado toda esta biotransmisión de la energía. Aquí vemos
cómo se ve todo este campo de ondas que van interactuando y que han sido medidas y se ha repetido el experimento, con lo cual ha quedado muy claro la interactuación, digamos, el campo de bioinformación de ADN a través de campos electromagnéticos de muy baja intensidad a otras estructuras de agua, creando este mecanismo de bioinformación. Hay un aspecto muy importante. La Universidad de Yokohama, también ya en los años 90, descubrió que el agua almacenaba información, y no solo buena o mala, de la música y de las palabras, sino también de los sentimientos y de la consciencia. Esto nos da una reflexión muy interesante, que es la siguiente. Recientemente se han hecho también experimentos por psicólogos en la Universidad de Washington, cómo se les pide que toquen una letra correspondiente, y esto recoge unos datos que son monitorizados. Pero después se les dice a los mismos miembros del experimento que pongan las manos detrás y que en lugar de tocar piensen que están tocando la letra determinada. ¿Y qué ocurre? Que la recogida de datos del cerebro, que son computarizados, es la misma, pero inclusive un poco más intensa y rápida que cuando el hecho era real tocando. Este experimento nos lleva a la observación siguiente. ¿Cuál es la realidad? ¿La que toca o la que piensa que toca? Porque el cerebro, los dos ámbitos los recoge como realidad. Entonces, como hemos dicho anteriormente, en el agua también se impregna el pensamiento y la intencionalidad de las personas. Por eso, como sabemos, hay agua que de alguna manera, en función de la vibración que recibe, por ejemplo, aquí vemos, este agua ha recibido información de amor y gratitud y se estructura hexagonal, con mucho brillo, con mucha intensidad. Este agua ha recibido campos magnéticos de la telefonía móvil. Y fíjense qué estructuración y desorganización. Esto es importante porque en los momentos actuales tenemos mucha interconexión con los móviles y con lugares donde hay mucha onda a través de los wifis, etc. ¿Ven? El agua de Lourdes, que es un agua muy especial, tiene unas condiciones y características de frecuencia y de reequilibrio en la salud muy interesantes. Sabemos que ese agua recoge oraciones de millones de personas, recoge el magnetismo propio de la naturaleza en el lugar correspondiente. Entonces, todo ese compendio, oraciones, música, pensamiento, etcétera, que los peregrinos interactúan con el agua, queda impregnado, y ese agua sabemos que tiene unas características muy especiales. Miren, aquí vemos la onda de frecuencia muy amplia, muy extendida cuando tenemos miedo, y la onda de frecuencia mucho más elevada y mucho más corta cuando sentimos amor. Cuando sentimos amor, son muchos más puntos dentro del filamento de ADN los que están activados. Es decir, hay mucha más luz, hay mucha más biocomunicación en el amor que, cosa contraria, en el miedo, que la estimulación es mucho menor. Esto nos muestra cómo ese componente que llamamos agua, en función de qué intencionalidad, vía propia o vía indirecta por la influencia del medio, dependiendo qué vibraciones nos estén llegando, ven, la vibración de gracias crea una estructura muy armónica, y la vibración de te voy a matar crea una estructura completamente desorganizada. Esto nos muestra cómo interactuamos dentro
de lo que cada vez se llama más la información. Es decir, vivimos en un universo que está en constante información, en constante flujo de coherencia de la energía, pero, insisto, la intencionalidad es muy importante. Vean que el hidrógeno, que es uno de los componentes básicos del agua, es muy antiguo. Es decir, de hecho, se formó a los 300 y pico mil años del Big Bang. Y después, millones de años después, es que se organizan las llamadas galaxias y dentro de estas estructuras concretamente aparecen planetas y evolutivamente aparecemos nosotros. Pero es curioso, si lo que nos conforma es un 70 y tantos % de agua y uno de sus componentes ya es de lo más antiguo que hay, lógicamente este componente mantiene información evolutiva desde hace millones de años. Por eso es muy importante ser coherentes y saber qué agua y qué calidad, qué estructura molecular tiene el agua que bebemos. Y entonces vemos cómo está todo permanentemente interactuando. Nosotros queremos, y de hecho experimentamos la vida separados de, pero eso es un error netamente de concepto mental. En lo esencial no somos separados de, por eso damos mucha importancia al agua. Hoy ya también en la teoría de cuerdas ya se está y se menciona muy ampliamente todo el entrelazamiento cuántico de los universos, de las galaxias, etc. Es decir, no somos separados del medio. De ahí que observen, el 90% de la materia de nuestro cuerpo es polvo de estrellas, porque todos los elementos, excepto el hidrógeno y el helio, han sido creados en el interior de la estrella. Es decir, la constitución de lo que formamos parte viene de la interacción con las estrellas, pero el hidrógeno, como digo, ya estaba mucho antes y es uno de los componentes esenciales del agua, porque observen, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Por eso decimos, somos seres de agua con memoria. Dentro está la memoria intrínseca de lo que ha ido aconteciendo por millones de años. Entonces es muy importante el elemento agua que tenga una estructura que sea la estructura adecuada para manifestar la vida. Dice, el universo se manifiesta a cada instante como una trama de infinitas posibilidades superposicionadas. ¿Qué decir? Toda esta estructura del ADN, toda esta interactuación dentro del universo obedece a una conexión coherente e inteligente. Y un elemento vital de toda esa interconexión es el agua. Por eso es muy importante, vuelvo a insistir, el tipo y la calidad de agua que bebemos. Filosóficamente hablando diríamos, yo soy el que soy. Es decir, en la esencialidad no hay división, hay profunda y plena unidad. Por eso la expresión yo soy el que soy. El absoluto eterno se manifiesta en lo que interpretamos como consciencia. La consciencia sabemos que es amor manifestado, quiere decir, el elemento, la intencionalidad que mueve la vida es el amor. El amor es luz cristalizada, es decir, luz que se va concretizando. La materia es luz solidificada. Sin embargo, el hombre es maya ilusión porque no sabe, no recuerda quién es. De ahí la importancia de toda esta interconexión que hay en la memoria del agua.
El doctor Sang-Hee Lee, un genetista americano de origen coreano, ya nos recuerda que todo aquello que tenga que ver con presencia de agua nos posibilita lo que se llama producción de endorfinas. Es decir, las endorfinas son unos neurotransmisores que cuando, por ejemplo, resonamos en amor, el filamento de ADN se expande. Al expandirse, la interconexión de biofotones, de luz, de vida, es mucho más dinámica. Y cuando tenemos un buen balance de endorfinas, se van a producir en el cerebro betaendorfinas, que es el mejor calmante del dolor. Por eso sabemos que cuanto más amas la vida, más amas al prójimo, más amas la naturaleza, hay menos dolor en el organismo. El agua es un elemento vital para un montón de funciones que realizamos a diario. Por esto aconsejamos que se beban como poco 2 litros de agua al día. Hay fuentes en el mundo que están consideradas como fuentes milagrosas. Tenemos en Alemania, Nordeu, Lourdes en Francia, Nadana en India y Tlacote en México. Estas aguas tienen un aspecto muy importante. Tienen una gran concentración de hidrógeno que actúa como un gran antioxidante. Y luego, como decíamos, por ejemplo, en la Gruta de Lourdes son miles de peregrinos con pensamientos, con actitudes, con devoción, que todo esto impregna el lugar, la memoria del agua. Esto es otra perspectiva de Lourdes. También vemos fuentes en el Cáucaso, en la zona de Satprol, que son un área muy conocida por sus aguas termales y propiedades curativas del agua. Va gente de todo el mundo. Y la investigación del agua de estos lugares, como he dicho antes, sobre todo encontramos que hay una concentración abundante de hidrógeno y también la oxidorreducción es baja y también tienen la calidad de que son bastante alcalinas. Recuerden que el hidrógeno es conocido como un potente antioxidante. Beber 1,5 litros de agua rica en hidrógeno al día proporciona un potencial de antioxidación que equivale a consumir lo siguiente: 756 plátanos, 516 manzanas, 38 zanahorias, 45 hojas de espinaca, 3,7 kilos de calabaza. Es decir, fíjense lo que es 1,5 litros de agua en cuanto a antioxidación. Por eso es muy importante saber qué agua estamos bebiendo. El agua también sabemos que es un neutralizador de los conocidos radicales libres. Es decir, cuando tomamos agua que es levemente alcalina con un potencial alto de hidrógeno, tenemos el mecanismo de antioxidación bien balanceado. También sabemos cómo podemos introducir bioinformación frecuencial y de otras, estructuras a esta memoria del agua, con lo cual luego al beber este agua bioinformada, bioestructurada, fotonizada, magnetizada, etc., va a repercutirnos en unas condiciones de salud muy interesantes. Esto es la población Hunza, esto está norte de Pakistán, frontera con Tíbet. Esta gente vive promedio entre 110 y 140 años. No conocen casi enfermedades comunes como el cáncer, el colesterol, los infartos, etc. Y han ido muchos investigadores a investigar este pueblo
y se descubrió que una de las particularidades es que beben un agua de las altas montañas que tiene estructura hexagonal. Hay otros pueblos que también viven muchos años, Vilcabamba, Nicoya, Okinawa, y tienen otra particularidad muy importante, que todos estos pueblos, el elemento amor es muy importante, hay una gran colaboración, hay una gran cooperación entre todos sus ciudadanos. Vemos la molécula de agua, un átomo de oxígeno, dos de hidrógeno, y también tiene una particularidad, este ángulo, que es lo que de alguna manera permite la recreación permanente de esta estructura molecular y la transportación correcta de oxígeno. El doctor Sun Jin Moon es el que investigó mucho, durante muchos años, el factor del agua, y sobre todo a él le debemos mucho la diferencia entre agua hexagonal y agua pentagonal. Aquí vemos el agua destilada y tiene una emisión pequeña de luz. El agua estructurada ya tiene bastante más emisión de luz, y el agua estructurada fotonizada, la emisión de luz ya es muy grande. Si, como ya sabemos, somos entidades de luz, toda la biocomunicación del ADN se da a través de la luz, es muy importante qué agua es la que estás bebiendo. Observen que hay 100.000 reacciones químicas cada segundo en 60.000 millones de células. Es decir, toda esa biocomunicación se da a través de la mecánica de la memoria intrínseca celular y el componente de luz intracelular. En la Universidad de Nueva York, en Canadá, descubrió que la mitocondria, que es la planta de poder de la célula, resuena a 10 hercios. Es decir, dentro de la mitocondria hay una frecuencia que es 10 hercios, y esta resonancia es la que posibilita de alguna manera apagar y regenerar las células. Es curioso porque esto la NASA también lo encontró en el espacio, y de alguna manera constataron que esta frecuencia ralentiza el envejecimiento, es decir, no nos mejora el proceso de vida. Por eso es muy importante las frecuencias. Si mantenemos bien estas frecuencias, alteraciones como son el Alzheimer, etcétera, van a ser mucho más neutralizados. ¿Dónde hay mucha agua con estructura hexagonal? En las cascadas de los ríos. También estos lugares están muy cargados de lo que conocemos como ionización electronegativa. Miren, esto es una foto que me llamó mucho la atención. Se realizó en México, en un lugar donde se hacen los temazcales, son lugares pues para limpiar lo negativo y entrar en comunión con lo positivo, y estaba con estas personas con las cuales me hice la foto, pero fíjense, sale una figura hexagonal encima, digamos, donde realizan el temazcal. Es curioso y por eso la puse. Bien. Otro aspecto muy importante es la presencia de antioxidantes. Hoy esto lo podemos medir a través de un medidor de potencial de reducción oxidativa, y con esto lo que vamos a encontrar es efectivamente los potenciales que hay en determinados líquidos, y entonces a partir de ahí sabemos qué potenciales de radicales o de oxidación alta o de neutralización de la oxidación. El agua del grifo, fíjense, 532, es decir, es un potencial alto de oxidación. El agua arroz 178, las bebidas gaseosas 454. Sin embargo, el agua alcalina hexagonal menos 253 de potencial de oxidorreducción. Es decir, es muy, muy beneficioso para la salud beber agua alcalina hexagonal. Fíjense, en un experimento
se guardan unos pececitos con agua del grifo, con agua hexagonal. Los que estaban en agua del grifo fallecen relativamente rápido por la falta de oxígeno. Sin embargo, en el agua estructurada hexagonal hay mucha más concentración de oxígeno y los peces viven mucho más años. Extrapolen esto a la vida celular. La respuesta la van a encontrar muy rápida. Nosotros estructuramos el agua a través del sistema Aquameda. Aquí se hace el vórtice, que es lo que organiza el agua. Esto es un filtro para alcalinizar. Hay unos campos magnéticos que van a magnetizar el agua, y aquí en la parte interior hay una emisión de fotón que da bioinformación de vida. Como somos información, hemos desarrollado y asesoramos el desarrollo de agua éter consciente. El individuo tiene que ser consciente que si el 70 y tantos % de él es agua, es importante que sepa qué calidad de agua está introduciendo. Por eso, en la composición de agua me da conciencia, interactuamos con Sungit, que es meteorito, con agua de mar, con agua de nieve, con información del éter, con estructuración de la vibración de los sefirós de la Cábala, con agua del rocío del amanecer, con agua que también la bioinformamos desde la geometría sagrada, con campos toroidales y también, claro, con intencionalidad, meditación y autoindagación. Producto de esto se desarrollan, o la persona puede desarrollar su propia estructuración de su agua, y a partir de ahí lo que es la salud se va a mejorar muchísimo. Indudablemente, para preparar esos frascos conviene tener unos estudios previos, numerológico, quirológico, astrológico y anamnesis diversas, para individualizar bien el agua a cada persona. Sabemos que el agua es fuente de vida, por eso le damos mucha importancia al agua y a la salud. Y lógicamente es muy conveniente que el agua, pues de alguna manera, esté muy presente en nuestro hábito, en nuestra alimentación de cada día. Pero recuerden, no todas las aguas son iguales. Para más información pueden dirigirse al correo electrónico santiagosier@hotmail.com. Muchas gracias.